Buenas tardes, mis queridos hermanos, bienvenidos. Señor les guarde. Señor les bendiga a cada uno de ustedes y a que el Todopoderoso les guarde por siempre. Siempre hay preguntas en la palabra de Dios que muchas personas hacen. Y bueno, hoy pues vamos a contestar algunas que siempre nos piden que demos claridad a esto. Así que siéntanse bienvenidos y que el Señor Todopoderoso pues les guarde inmensamente. Placer saludarlos. Vamos a darle tap a la pantalla para que el live pues pueda caminar fluidamente y no se pegue. ¿Qué tal, hermana Mari? Dios te bendiga. José Romero, Yoli Sarón, a todas las personas que van ingresando, bienvenidos. Y bueno, hoy vamos a hablar de todo un poquito, para honra y gloria de nuestro Dios. El Señor Todopoderoso es bueno y el Señor pues nos tiene mensajes cada día. Esto se está acabando, hermanos. Tenemos que acatar que el Señor Todopoderoso está a punto a venir. Vamos a compartir con el grupo, mis queridos hermanos. Los que estén en el grupo, que puedan compartir con el grupo el live, para que la gente se vea beneficiada en el grupo y así no interferir la transmisión. Así que compartamos con la flechita de abajo, le da clic y compartimos a otras personas. Esto se está terminando, como estaba diciendo. Hay vientos de guerra en todo el mundo. Las políticas, por un lado imperialistas, por otro lado comunistas, por otro lado esto, por otro lado el otro, pues están coligándose y tratando de que haya una hegemonía de parte de alguno para control, para decirlo así. Así que bueno, estamos viendo el fin de este tiempo. Somos más que afortunados de ver el fin del tiempo prácticamente. Vamos a compartir, porque nadie compartió.
Y prácticamente, hermanos, están las profecías cumplirse en la palabra de Dios. Las profecías de la Biblia se están cumpliendo totalmente. Y las personas no quieren hacer caso, piensan que esto es un relajo, que no va a pasar nada, que mira, que el mundo va a seguir igual. Y no, se equivocan. Hoy tenemos, pues, una meditación de Lucas 16. Está en Lucas 16. Voy buscando esto. Lucas 16, 19. Y pues antes de leerla les voy a invitar a tener la oración para que el Todopoderoso nos pueda cubrir con su Santo Espíritu en esta tarde. Así que les invito a tener la oración, hermanos míos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, oh Señor maravilloso, por el don de la vida y también por el inicio de esta semana que comienza con el primer día de la semana, el domingo. Te damos gracias, oh Padre, porque hasta aquí nos has traído. Ayúdanos a prepararnos en santidad contigo, Señor. Y que tú, Señor maravilloso, puedas ser el centro de nuestra vida. Perdona nuestras faltas y ayúdanos a estar completamente sumidos en tu palabra, confiando en ti cada día, oh Señor. Sé con nosotros, guárdanos, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Ninguna doctrina, primeramente escuchen esto, ninguna doctrina puede fundamentarse sobre una parábola. Ninguna doctrina se puede fundamentar en una parábola. ¿Qué tal, hermano Harold, y a los hermanos que van ingresando? Las parábolas son cuentos que tienen algún tipo de ficción. Démosle tap a la pantalla, hermanos. Que tienen algún tipo de ficción, pero que sirven para enseñar algo. Todas las parábolas son así. Jesucristo utilizó muchas parábolas. Como por ejemplo, las 100 ovejas. Si las tomamos literalmente, es un pastor con 100 ovejas. No está hablando de personas. O sea que todas tienen un simbolismo. Jesucristo también utilizó una parábola de la moneda perdida. Esa parábola de la moneda perdida da a entender de personas que prácticamente, ¿qué tal, Eliseo? Que prácticamente están metidas dentro del cristianismo y diciendo que pertenecen a la casa de Dios, pero están perdidas. La parábola del sembrador, el hijo pródigo, todas tenían una enseñanza. ¿Y por qué Jesucristo utilizó esto? Para presentar una enseñanza. Ahora hoy vamos a ver un poquito de la parábola del rico y Lázaro, que la gente la toma literal, cuando no es literal. La parábola del rico y Lázaro, el Señor Jesucristo se fundamentó, es para aprender sí más rápido, se fundamentó en un cuento que prácticamente los fariseos y los saduceos lo tenían mucho de moda. Quizás utilizaban el cuento para infundirle miedo a las personas. De hecho, el cuento era egipcio. Se llama el Barmayán. De allá es donde viene la parábola del rico y Lázaro. Era un cuento egipcio adoptado por la cultura hebrea, que se contaba en tiempos cuando ellos estaban en Egipcio.
en Egipto, pues. Entonces, esto es muy interesante porque daba una enseñanza solamente. No era que iba a ocurrir literalmente las cosas. Permítanme un segundito, hermanos, para prender la luz que está por acá. Y eso era lo que enseñaban las parábolas. No era que iba a ocurrir literalmente. Entonces ya oramos. Vamos a leer en el libro de Lucas 16, 19 al 31. Lucas 16, 19 al 31. Dice la palabra de Dios en Lucas 16, 19 al 31. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino. Eso lo está contando Jesús como un cuento para traer una enseñanza. Vuelvo y repito. Ninguna doctrina puede fundamentarse en una parábola. Nada. Porque son cuentos para presentar una enseñanza. Entonces dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, que hay otras traducciones que dice, y en el infierno alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro, o sea, al pobre, para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú estás siendo atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que le testifiquen, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, Padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Obviamente ahí Jesucristo al final está hablando de él. Ahora, esta parábola del rico y Lázaro ha sido citada muchas veces para sostener la idea de que el ser humano recibe la recompensa o el castigo en el momento de su muerte. Pero ¿acaso es esto lo que enseña la Biblia? ¿Acaso la Biblia dice que nosotros morimos y vamos al cielo, o morimos y vamos a un lugar de tormento? Cuando en la palabra de Dios, la Biblia, la palabra infierno no está ni una sola vez. ¿Cómo? Si yo lo he leído, dirán ustedes. Lo que pasa es que las traducciones le han puesto infierno.
pero realmente solo 3 palabras dice: Hades, Valle de Hinón o Tártaro. O sea, que se refiere al sepulcro. Cuando habla del Hades, el Valle de Hinón es muy importante porque se refiere al lugar donde se quemaban los muertos en Jerusalén. Era como un depósito donde quemaban basura y también cadáveres ahí. Y el Tártaro significa un lugar profundo en la tierra, un sepulcro. La palabra infierno la han popularizado la Iglesia Católica Apostólica Romana para meterle miedo a las personas ignorantes. Y usted perdone si usted cree en esto, pero realmente es eso. La palabra infierno pues viene del populacho católico y del paganismo, y lo han metido dentro de sus doctrinas, e inclusive alguna persona llamada Dante Alighieri hizo una novela que se llamaba La Divina Comedia, en la cual decía que había un infierno y un purgatorio. Y los sacerdotes tomaron esta doctrina para meterle miedo a la gente en la Edad Media. Escuchen, y le decían a las personas que fulano de tal, que era familiar tuyo, estaba metido en el infierno y que tú tenías que pagar una indulgencia o un pago previo para sacar a esa persona del infierno. Era un negocio. Y todas las personas, con tal de que el familiar no sufriera, pagaban fuertes indulgencias, o llegaban y te decían: tu mamá que ha muerto está en el purgatorio purgando, necesita una ayuda de parte tuya para que tú pagues esa indulgencia para que ella pueda hacer su vida al cielo. La palabra de Dios no habla nada de eso. Ahora, la parábola del rico y Lázaro presenta 2 situaciones contrarias y extremas: un hombre rico y otro pobre llamado Lázaro. Al rico no se le da nombre, absolutamente no se le da nombre, pero a Lázaro sí se le da nombre. Y es muy interesante eso, porque la palabra Lázaro tiene que ver con Eleazar. Y el nombre de Lázaro es de origen hebreo, derivado de Eleazar o El-Azar, y significa Dios ha ayudado, Dios ha asistido, o el ayudador es Dios. Es un nombre masculino con profunda carga bíblica, popularizado por 2 personajes, en este caso el rico y Lázaro. Entonces, tenía un mensaje esta parábola. Gracias, hermana Sara, Dios te bendiga. Y la gente pues se figura cosas que le han metido los sacerdotes y creen en estos personajes, y esta parábola se ha popularizado mucho en el mundo protestante, diciendo que tú vas al cielo cuando mueres o tú vas al infierno. ¿Has escuchado a algún pastor diciéndote que tú mueres y vas de una vez al cielo? Esta palabra contrarresta todo lo que dice la palabra de Dios y el plan de salvación de nuestro amado Señor Jesucristo para la humanidad. Porque la palabra de Dios dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, si los muertos en Cristo van a resucitar, están aquí en la tierra y resucitarán para encontrarse con el Señor. Y los que hayan quedado se unirán a estos prácticamente y van al cielo, ¿verdad? Entonces, muchos dicen que se van al cielo, exacto, Ruth. Dicen que se mueren y plan, se van al cielo. Entonces, cuando viene el Señor Jesucristo, ¿a quién viene a buscar si todos estarían en el cielo? Esto es muy importante, es una pregunta interesante. ¿A quién viene a buscar Jesucristo si todos ya están en el cielo? Eso es muy, muy interesante. O sea, se contradice la palabra de Dios. Ahora, cuando mueren estos, la situación cambia para ambos. Lázaro supuestamente va a disfrutar al seno de Abraham
o sea que el paraíso entre comillas, y el rico es atormentado en un lugar de tormento llamado infierno. Es entonces cuando el rico desde el infierno le pide a Abraham que envíe a Lázaro y le toque la lengua con el dedo mojado. Solo las personas pueden entender esta situación. Solo las personas ignorantes creen esta situación. Ahora, si aceptamos que esta parábola enseña que al morir los salvos van al paraíso y los impíos al infierno, entraríamos en las siguientes contradicciones bíblicas, y pongan atención y anoten. La Biblia enseña que la recompensa, como les estaba diciendo, o el castigo se dará cuando Cristo venga. ¿A dónde dice eso? Mateo 16, 27 dice: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Y cuándo lo hace? Cuando el Hijo del Hombre venga. Ahí le va a dar el justo pago a cada uno. Esto es muy interesante. Apocalipsis 22, 12 dice: he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. O sea, la recompensa se da al final. Vamos a ver 1 Tesalonicenses 4, 16, 17, que lo tengo que buscar. 1 Tesalonicenses 4, 16, 17. Vamos a buscarlo y vamos a leérselos, mis queridos hermanos. 1 Tesalonicenses 4, 16, 17. Dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, lo que les estaba diciendo. Luego, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, o sea, con los muertos, en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Esto es muy interesante. La Biblia enseña que los muertos están inconscientes, es decir, que no saben nada. No es que el muerto va al cielo y el muerto va al infierno, como algunos piensan, que están en la total ignorancia. Dice Eclesiastés 9:5, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Los muertos nada saben, absolutamente nada, y su memoria es puesta en el olvido. Jamás dos personas, una que esté en el cielo y otra en otro lugar de tormento, van a poder tener comunicación. ¿A dónde ustedes piensan eso? ¿De a dónde se saca esa doctrina? ¿Qué tal, Freddy? Dios te bendiga, y a los hermanos que van ingresando. Salmo 146, versículo 4. ¿Qué dice de los muertos? Dice que sale su aliento. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra. Su aliento de vida obviamente va al Padre. Y el cuerpo a la tierra, y en ese mismo día perecen sus pensamientos. Esto dice Salmo 146, 4. La Biblia dice que Abraham, escuchen, para los que creen que Abraham está en el cielo, la Biblia dice que Abraham aún no está en el cielo. ¿A dónde dice eso, hermano Jeremy? En Hebreos 11,
Después de mencionar a varios héroes de la fe, entre ellos a Abraham, dice Hebreos 11. En Hebreos 11, 39 y 40 dice esto, después de mencionar a varios personajes. Y todos estos, o sea, incluido Abraham, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. O sea que Abraham no ha recibido la heredad, según este texto bíblico. Es muy interesante. Y los fariseos creían que el seno de Abraham estaba allá y que ellos se sentaban en la cátedra de Moisés y de Abraham, pero ni siquiera habían estudiado a Moisés, porque Moisés prácticamente habló en todas sus epístolas o en todo el Pentateuco del Señor Jesucristo. ¿A dónde habló del Señor Jesucristo Moisés y los profetas? En el santuario. Si ustedes revisan el santuario que fue el que hizo Moisés, prácticamente todo el santuario representa a nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién era el Cordero? El Señor Jesucristo. El que se mataba en el altar de sacrificio es el Señor Jesucristo. ¿Qué es el altar de sacrificio? La cruz del Calvario. ¿Qué es el lavacro? ¿Quién dijo yo soy el agua de vida? Jesucristo. Y pasaban al lugar santo, y en el lugar santo había muebles, y había muebles muy interesantes, y esos muebles había un candelabro, había la mesa de los panes y estaba el altar de incienso, y el candelabro daba luz. ¿Y quién dijo yo soy la luz del mundo? El Señor Jesucristo. ¿Quién dice yo soy el pan de vida? El Señor Jesucristo. ¿Quién dice que va a interceder por nosotros? Y el incienso representa las oraciones de los santos. El seno de Abraham, mis queridos hermanos, era algo que tenían las personas en la mente, que pensaban que morían y iban allá, según a muchas personas como catedráticos desde ese momento. El seno de Abraham, pues esa era una interpretación que le daban los fariseos y todo eso a la palabra de Dios. Nosotros, si en algún momento nos vamos con el Señor Jesucristo, como dice claramente la palabra de Dios, hermana Ruth Catalán. Lo dice nuestro Señor Jesucristo. De hecho, habla de un milenio también, 1000 años. Lo que pasa es que hay que entender esto, el trasfondo de este milenio. Hay que entender este trasfondo del milenio. Pero la gente lo hace desorganizadamente y pone cosas que no son, mis queridos hermanos. Ahora, nótese también lo siguiente. En la parábola, el cielo y el infierno están tan cerca como para sostener una conversación entre sus habitantes. ¿Cómo era posible que Abraham, entre comillas, estaba supuestamente en el cielo y podía tener una conversación con el rico? Ahora, ¿qué poder tiene Abraham que le dio el Padre para tener una conversación con una persona que supuestamente está en un tormento, en un lugar donde solamente los impíos están? Abraham era el padre de la fe, pero como ejemplo. Pero así como fue Abraham, así debemos ser nosotros, creer en el Señor Todopoderoso. A Abraham en algún momento se le dice, salid de Ur de los Caldeos. Yo lo he explicado muchas veces. Y Ur de los Caldeos era una provincia de Babilonia. Hoy se le dice a las personas, salgan de Babilonia, y no quieren salir. Tienen todavía las conceptos y preconceptos de las religiones. Muchos testigos de Jehová piensan en esto. Creen en esto. Que nunca los seres humanos van a estar con el Señor Jesucristo allá en los cielos. El Señor Jesucristo dijo, voy pues a preparar lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si no, los hubiera dicho antes. Entonces, es claramente, lo parafraseé,
es claramente que el Señor Todopoderoso, el Señor Jesucristo, va a llevar a su pueblo también al cielo, a los hermanos de Él. ¿Y a dónde dice eso? Tienen que estudiar el Apocalipsis a profundidad. ¿Ah? Cuando venga el Señor Jesucristo, Él nos llevará a ese lugar. Solo les digo, hermanos, les voy a dar una cita bíblica para que la estudien a conciencia. Eso está en Apocalipsis, no estaba dentro del tema. Voy a buscarla aquí. Apocalipsis 20, 24. 20 del 4 en adelante. Habla de un milenio, 1000 años, y esos 1000 años es un descanso de 1000 años tipo sabático que va a tener el pueblo de Dios. Ahora, a mí no me gustan las teorías, pero voy a hablar algo importante ahorita en este live. Si usted y yo sabemos que esta tierra está cumpliendo 6000 años, pongan atención, 6000 años, y no estoy fijando un tiempo de la venida de Cristo tampoco, porque no creo en fijar fechas, porque el único que sabe la santa venida es el Padre. Pero escuchen esto: si la tierra está por cumplir 6000 años y dice que va a haber un milenio, estamos hablando de 7000 años. Escuchen, la tierra fue formada en 7 días. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y el séptimo día descansó el Señor. Esto es muy importante. Ahora, si estamos en 6000 años y dice que un día o 1000 años es como un día para Dios, dice la palabra de Dios, y estamos entrando al año 6000, que es poco a poco, que se está por cumplir, faltaría 1000 años. Exacto, el 7 es el número perfecto. Y dice que 1000 años se tienen que vivir con Cristo en los cielos. Vamos a tener un milenio sabático de descanso, de reposo, con Cristo en los cielos. Y seremos sacerdotes junto con Cristo, lo dice la palabra de Dios. ¿Y de dónde van a salir esos sacerdotes? Vamos a leerles un pedacito. Me voy a desviar un poquito en el tema, pero dice... Versículo 24 de Apocalipsis, pongan atención. Y vi tronos, esos tronos no son aquí en la tierra, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Yo esto lo expliqué en una reunión hace poco. Y vi las almas de los decapitados. ¿Qué vio? Las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y los que no habían adorado a la imagen, y los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, o sea, que es en este tiempo, y que no recibieron la marca en sus frentes, o sea, que es en este tiempo, ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Ese reino es un reino milenial, y ese reino milenial no puede ser aquí en la tierra, porque la tierra va a estar totalmente prácticamente asolada. El que va a quedar en la tierra es un personaje, y que va a ser como un abismo esta tierra. Va a caer, exacto, Edgar González. Va a quedar un abismo aquí en esta tierra, un lugar asolado. Abismo se le dice al lugar asolado también. Recordemos que cuando el Señor Todopoderoso hizo los cielos y la tierra, dice que el Espíritu se movía en las aguas del abismo. Eso está en Génesis 1, lo pueden buscar. Entonces es muy interesante. El Espíritu de Dios se movía por las aguas del abismo al principio. Pero el abismo era una tierra desordenada, y así va a quedar la tierra después de que el Señor levante a su iglesia. Así va a quedar aquí, porque esta tierra va a caer fuego, va a caer muchas cosas, y va a haber un cataclismo total. Será un tiempo de tribulación, angustia, será un tiempo dificilísimo, y estamos a punto de entrar en ese tiempo de angustia.
Ahora, lo más interesante del caso es que Satanás dice a capítulo 21, y vi un ángel. Este ángel tiene mucho poder. Imagínense en quién puede ser este ángel que tiene mucho poder. Y vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano. Recordemos que el Apocalipsis es simbólico, no es literal. Y prendió al dragón, que es Satanás, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Satanás queda aquí atado en esta tierra solo por 1000 años. O sea, se refiere a Jesucristo. Correcto. Es muy interesante. Entonces, esto prácticamente va a pasar. El enemigo va a quedar solo aquí en un abismo, un lugar desolado. Y prácticamente, mis queridos hermanos, va a haber un cataclismo en esta tierra. Ahora, lo más interesante que usted y yo, si somos salvos, se nos van a permitir ver o analizar los casos de las personas que no fueron resucitadas. ¿A dónde dice eso? También tenemos la potestad hasta de ver los casos de los ángeles malignos. ¿A dónde dice eso, hermano Jeremy? Vamos a 1 Corintios 6:2. 1 Corintios 6:2. 1 Corintios 6:2. Mira qué interesante como dice la palabra de Dios. 1 Corintios 6:2. Dice la palabra de Dios, en 1 Corintios 6:2. ¿O no sabéis que los santos, o sea, los santos es el pueblo de Dios, han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuáles ángeles? Los ángeles que cayeron con Satanás. ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Por eso yo me río cuando hay personas que dicen, hermano Jeremy, usted está juzgando a la iglesia. Yo no es que juzgo a la iglesia, yo amonesto a la iglesia. Pero aún así la palabra de Dios le da posibilidad a uno de, cuando se hay las evidencias para llamar al pecado por su nombre, decirle las cosas directamente. Pero la gente no quiere entender esto. Ahora, en la parábola, el cielo y el infierno no están juntos. Voy a cambiar ya totalmente. No están juntos, ni nadie tiene la potestad de hablar con aquel, ni este puede hablar con aquel. Entonces dice en el versículo 25 de Lucas 16, entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí. Les pregunto a ustedes, ¿Abraham puede salvar a alguien? ¿Abraham puede salvar a alguien? Les pregunto a ustedes. ¿Abraham tiene el poder de salvar a alguien? Entonces, ¿por qué éste le pide misericordia a Abraham? Vio que es una parábola. La gente cree esta parábola, dice, ay no, el infierno. Hay gente que vive eso y le tiene miedo, mis queridos hermanos. Abraham no puede salvar a nadie, para nada. Abraham es un ser humano que tiene que dar cuenta también de su pecado, así como todos. Volvemos a decir que ninguna parábola se puede fundamentar una doctrina. El que llegó tarde, por favor, es que no hable tonterías. Les pido por favor. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. ¿A quién le estaba hablando Jesús esta parábola? Es muy importante. ¿A quién le estaba hablando Jesús esta parábola? No, es que Jesús estaba apoyado en una doctrina, una parábola egipcia llamada el Barmayán. Hay que entrar a los light tempranos, no solo a los ricos, Junior, mi hermano Junior, no solo a los ricos. ¿Sabe a quién les estaba diciendo esta parábola?
a los fariseos y a los saduceos, que eran ricos, como dice el hermano Junior, pero eran personas que no tenían amor por nadie. Tremendo, ¿eh, Junior? Les estaba dando una parábola a los fariseos y los fariseos no se estaban dando cuenta que les estaba diciendo a ellos las cosas. Los estaba señalando de no hacer justicia al pobre. Imagínate que los fariseos se robaban los diezmos de los pobres. Habían 3 tipos de diezmos. Yo le he explicado esto. Los 3 tipos de diezmos era uno para los levitas, uno para unas fiestas ceremoniales y otro diezmo que se recogía más o menos cada 3 años para los huérfanos, la viuda, el extranjero, los pobres. ¿Qué hacían estos personajes, líderes del templo en ese momento? Se tomaban y se robaban los diezmos de los pobres. Cualquier parecido a hoy no es mera coincidencia, es que sigue esto. Los líderes de las iglesias hoy siguen haciendo lucro de toda esta situación y están robándole a muchos hoy en día. Por eso es que este live es para que tú despiertes. Y muchos utilizan estas doctrinas para decirte, si tú no diezmas te vas al infierno, cosa que el diezmo es del Antiguo Testamento. Ahora, te dicen a ti que el Antiguo Testamento está invalidado, que ya no tiene validez, pero sí cobran el diezmo. ¿Y por qué te dicen que no tiene validez? Porque no quieren guardar la ley de Dios. Pero el diezmo sí está válido, ¿verdad? Cosa que es al revés. El diezmo se recogía en alimento para ayudar a los levitas que no tenían herencia, no tenían dónde sembrar tierra, y los personajes pobres, los huérfanos, la viuda del extranjero, se les daba el alimento también para que pudieran comer y ayudarse. Y a las fiestas ceremoniales también se le ayudaba con un diezmo para que comieran también. Todo era en base de comida. Me disculpan, hermanos, que aquí hay una chicharra al frente mío en un árbol que le gusta cantar y siempre cuando estoy haciendo el live. Ahora, esto es muy interesante. La Biblia dice que lo primero será olvidado. Lo dice claramente en Isaías 65:17. Le gusta hacerme serenata. Bueno, me gusta cuando sean los pajaritos, pero cuando es la chicharra, ay, tremendo, hermano. Me vuelve loco. Ahora, en Isaías 65, dice la palabra de Dios. Isaías 65:17. Porque aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. Eso es al final del tiempo. Y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento. Cuando una persona muere no puede tener recorderis de nada. No se puede recordar. Y aquí están personas supuestamente que Lázaro estaba muerto y el otro estaba muerto y Abraham estaba muerto y estaban en el cielo y se recordaban de todo lo que había pasado en la vida. Va en contrario con la Biblia. ¿Y por qué Jesús quería darles un tema con esta parábola? Para darles una lección por esto que estaban haciendo, porque se encargaban de robarle a los pobres, a los huérfanos, y no tenían misericordia. Ustedes sabían que el Señor Jesucristo cuando vino es una parábola, correcto. Ninguna doctrina se puede fundamentar en una parábola. El Señor Jesucristo cuando vino a esta tierra enfatizó la ayuda social al pobre. Hasta el joven rico le dijo: anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Una parábola es una narración breve y ficticia basada en situaciones de la vida cotidiana. Eso es. Ahora, el Señor se apoyó en un famoso cuento egipcio que venían desde el tiempo que habían sido esclavos en Egipto. Se contaba esa parábola, que es la parábola del Bar Mayán. Bar Mayán, Mayán con Y. Pueden buscar la parábola del Bar Mayán en YouTube, ahí está. La doctrina de la inmortalidad del alma, de que nosotros morimos y vamos al cielo,
Correcto, exacto, Tony. La doctrina de la inmortalidad del alma enseña que los muertos siguen viviendo como espíritus desencarnados. Esto es lo que enseña Hollywood, lo que enseña la teología de la nueva era, lo que enseñan muchos hoy. Pero en la parábola, las almas del rico y Lázaro tienen ojos, dedo y lenguas. Otro punto. Y envía a Lázaro, dice la parábola en 16:24 de Lucas, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. ¿Una persona con cuerpo natural en el cielo? No, esto no puede ser. También como los salvos, los perdidos vivirán eternamente, pero sufriendo en un supuesto infierno. Esto lo dice. Ahora, la pregunta es para todos nosotros. Si digamos, y hablando hipotéticamente, que algunos de nosotros nos salvamos y algunos familiares de nosotros no se salvan, y podemos, si tenemos la posibilidad de ver a nuestros familiares en el infierno, Doney, te voy a hacer la pregunta a ti, porque estamos hablando hipotéticamente. ¿Serías tú feliz viendo a tu hermano o a tu madre o a tu padre o a tus hijos en un infierno quemándose? O les pregunto a ustedes, ¿serían ustedes felices en los cielos, tú salvo y viendo a personas familiares tuyas quemándose y atormentándose en un supuesto infierno? ¿Por qué supuesto? Porque la palabra de Dios no habla infierno en ningún lado. Son las traducciones que le han puesto infierno. Solo habla Hades, Valle de Hinón o Tártaro, que no significa un lugar de tormento, significa más que todo sepulcro o un lugar donde se quemaban los muertos que quedaba fuera de Jerusalén, o significa hueco en la tierra, hermanos míos. Así que dejemos de pensar en estas tonterías, porque hay mucha gente que piensa esto. ¿Dónde quedaría el amor? ¿Dónde quedaría la justicia de Dios al retribuir unos pocos años de pecado con una millonada de años sin fin quemándose en un supuesto infierno? Eso es lo que quiere Satanás, que tú tergiverses el carácter de Dios. El Señor no se complace para atormentarte a ti por millones de años y por la eternidad. Cuando habla de fuego eterno se refiere a juicio de Dios. Mira, la palabra de Sodoma y Gomorra dice que iba a recibir el fuego eterno. Les pregunto, ¿está ardiendo Sodoma y Gomorra? ¿Está ardiendo Sodoma y Gomorra? No. ¿Y por qué decía fuego eterno? Porque tiene que ver con la justicia de Dios. Cada vez que habla de fuego eterno tiene que ver con justicia de Dios. Tienen que estudiar, pero hay mucha gente ignorante que se mete a los live y vienen con el catolicismo metido aquí o el protestantismo que no protesta y quiere debatir algo que no es debatible. Entonces, en los live lucen más bien totalmente ignorantes. Y no estoy ofendiendo, pero es cierto, hermanos. Según la Biblia, Dios va a retribuir a cada uno según sea su obra, y lo hace al final. Dice Mateo 16:27. Ya se molestó Jesse, como tú. Me gustaría subirte, Jesse, para que me digas en qué tengo la ignorancia. Le apuesto que la subo. Y solo tonterías. Si le veo el perfil a Jessie, es de esas muchachas que andan pintándose, andan luciendo, vienen aquí a TikTok a lucir esto aquí, esto y aquello, y hacer la peor. Ya la silenciaron, ya la votaron. La hubiera expulsado. Según la Biblia, Dios va a retribuir a cada uno según sus obras. Esos son los personajes que hoy. Súbala, ¿para qué? Para que se quede muda. Le hago un par de preguntas y queda muda. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre, dice la palabra de Dios, con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme sea, conforme a sus obras, mis queridos hermanos, conforme a sus obras.
Así se hace. El enemigo siempre se molestará cuando escucha la verdad, pero el enemigo toma a personas ignorantes y a personas débiles en la fe para atacar a la persona que está predicando el mensaje. Si todos los impíos van a quemarse en el infierno por los siglos de la eternidad, significa que todos reciben el mismo castigo. Eso no sería justo, hermanos. Para nada. No sería justo. Todas estas contradicciones desaparecen cuando entendemos que el propósito de las parábolas no es servir de base para establecer puntos doctrinales, sino para dar un mensaje o enseñanza. Es la venda correcta. En esta parábola Jesús usó una historia popular, el Barmayán, no para mostrar el estado del hombre después de la muerte, sino para mostrarnos que no debemos descuidar las necesidades de quienes nos rodean. Que la vivencia del evangelio implica que seamos generosos. Esto es muy importante. Y hoy las personas quieren live, pero ni modo, mis queridos hermanos. Vamos a esperar un poquito a ver si retorna la luz. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? No soy testigo de Jehová. El huérfano. Que lamentablemente la luz. Por eso quedé en pantalla. ¿Me escuchan, hermanos? ¿Se me escuchan? No, no me escuchan, yo creo. ¿Me escucha? Ahora sí. Se fue la luz eléctrica, hermanos. Y bueno, lamentablemente, pues siempre pasa eso. Ahora, esa parábola, les estaba diciendo, por eso yo me quedo ahí esperando, que nos muestra que la vivencia del evangelio implica que seamos generosos. ¿Y con quién seamos generosos? Con los necesitados, los pobres, los huérfanos, la viuda. Mire, muchos de los que están aquí, hermanos míos, muchos de los que están aquí no le dan dinero o ayuda a los pobres, a los necesitados. Muchos no le dan ayuda a los necesitados, pero cuando estaban en sistemas religiosos, no soy testigo de Jehová, hermano. No soy testigo de Jehová. Yo no pertenezco a ningún sistema religioso, gracias a Dios. Todos los sistemas religiosos están en corrupción ante Dios en estos momentos. O se tienen sistemas ecuménicos o pertenecen al espiritismo. Hermana María Isabel. Ahora, esta parábola nos enseña a ayudar a las personas. Estos fariseos se veían lindos y hermosos, pero no ayudaban a nadie, no tenían corazón por nadie. Muchas personas son así hoy, que en lugar de levantar el estandarte y ayudar al necesitado, ayudan a un pastor,
que les está diciendo mentiras. Financian los sistemas religiosos porque están financiando su propia persecución. Porque los sistemas religiosos van a perseguir junto con la Iglesia Católica en el último tiempo. Eso compone lo que es la imagen de la bestia o el nuevo orden mundial. Y mis queridos hermanos, prácticamente la gente, en lugar de ayudar al desvalido, al pobre, usted también va a ir al infierno. El infierno no existe. Usted también va a ir al infierno porque infierno significa Hades, hueco en la tierra. Qué tristeza, Lorenzo. Qué ignorancia de pobre hombre. Son personas ignorantes que se les están predicando y todavía no aceptan la verdad. Viven pensando en el pastor, el sacerdote, ayudando a todo el mundo. Pero yo le apuesto lo que sea que Lorenzo es un hombre vacío, que si tiene una esposa la maltrata. Debe ser así. Por lo general son así. Si las personas que ofenden en el live, ofenden en su casa también. Porque no tienen respeto por la palabra de Dios, no tienen respeto por su familia tampoco. El infierno no existe. Es una palabra que está metida en la traducción bíblica. En la Biblia solo habla de Hades. No existe el infierno. No, Señor. Jesús fue a predicar el infierno. Jesús fue al Hades. El Hades es infierno, Lorenzo. No sea ignorante. El infierno es una doctrina católica. No sea ignorante. Jesús, ¿a quién le iba a predicar? A ángeles caídos que lo habían matado y que ya su gracia se había terminado. Le iba a predicar a Satanás. Le voy a hacer la pregunta. No sea ignorante, no brille con esa ignorancia, hermano. Con todo respeto se lo digo. ¿A quién le iba a predicar en un supuesto infierno? A Satanás, cuando Satanás su gracia ya había terminado después de que mató a Jesús en la cruz del Calvario. A los demonios también. ¿A quién le iba a predicar? No sea ignorante, hermano. Qué lamentable con estas personas que dicen saber y no saben. Dice la escritura que fue a proclamar su victoria. Él no necesita ir a proclamarle victoria a nadie. Búsqueme la palabra infierno y yo le voy a dar el texto del original en griego para que vea que no existe. Eso es una contradicción. No sea ingenuo. Parece como que usted es un católico ingenuo, ignorante. Ahorita me sale con palabritas, significa valle de Hinón, Hades, Hades es sepulcro o tártaro, nada más. Tienes que ver el griego, el original. Tienes que ver los interlineales. Estas Biblias, Reina Valera, están cargadas de mentiras, de traducciones erróneas. Pero tú crees en lo que sabe. Usted no sabe griego. No, no sé griego. Pero búsqueme la palabra infierno y yo se la puedo traducir en lo que dice el interlineal. Parece se nos ha dejado cosas. Deje la ignorancia. Lorenzo, expúlsemelo mejor ya. Ixenia, expúlsalo, por favor. Una persona así no se puede conversar. Le estoy diciendo, busque, analiza. La gente no quiere analizar. Pues bueno, quiere ir al infierno, vaya al infierno si quiere. Quiere creer en doctrinas católicas de los años 300 y resto para adelante. La Trinidad, el infierno, la inmortalidad del alma, todas esas mentiras lo han metido el catolicismo y hoy están invadidos los protestantes de todas estas tonterías. Ahora, aunque la salvación la obtenemos mediante la fe, seremos juzgados por las obras. Esta verdad también es ilustrada en la gran parábola del juicio de las naciones. En Mateo 25, 31, 26, donde la sentencia está determinada por el servicio al Señor en la persona de los necesitados. Porque tuve hambre, me diste de comer. Tuve sed, me diste de beber. Estuve desnudo, me vestiste. Estuve en la cárcel, me visitaste. Pero Señor, ¿cuándo te hicimos eso?
Cuando hiciste a los más pequeños, a mí lo hiciste. ¿Ah? Muy interesante. Jesús fue a predicar a los antidiluvianos. ¿Dónde está la cita esa? Hermana María Bolanos. Cuando hablen, hablen cosas coherentes. Si me manda la cita, mándeme la cita María Bolaños. O pasa también de ignorante también. Hermanos, no había necesidad de que Jesucristo fuera a predicarle a los antidiluvianos. Si estaba Matusalén, estaba Enoc, estaba Noé, para eso envió profetas. Dice la palabra de Dios que él envió profetas para que hicieran caso, para dirigirlos. Y a lo último les envió al Hijo para ver si acaso hacían caso. Y no hicieron caso. Igual están hoy los antidiluvianos de hoy, ignorantes, que no conocen la palabra de Dios y que realmente a veces brillan de una ignorancia total, lamentable. En esta parábola aprendemos que los bienes materiales son pasajeros. Todo se acaba cuando salimos de este mundo a través de la muerte. Las riquezas no pueden comprar la salvación. Si tú eres un hermano que mantiene a un pastor, a un sistema religioso, téngalo por seguro que eso no te va a salvar. La oportunidad de alcanzar la salvación es solo en esta vida, mis queridos hermanos. En la Biblia encontramos todo lo que necesitamos saber y hacer para ser salvos. No en lo que usted cree, lo que usted piensa o lo que usted diga. Porque lo que usted diga, lo que usted cree o lo que usted piensa se lo lleva el viento si no tiene un escrito está que lo confirme. Usted puede decir, yo creo en los extraterrestres. Usted puede decir que Nerón se va a levantar, pero si no hay un escrito que lo confirme, mi querido hermano, pasas por ignorante. Y realmente, hermanos, si tú sabes más que Dios, pues ya eso es un problema de ego y orgullo. Así que hagamos las cosas bien y levantemos el estandarte de la verdad. No seamos ignorantes ni sabios en nuestra propia opinión, porque el creer en el rapto secreto, creer en el infierno, creer en la inmortalidad del alma, creer en la Trinidad, todas estas 4 doctrinas vienen de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Y si tú eres católico y estás creyendo, pues lamentablemente te han engañado, porque esto no existe. Y si tú eres protestante y estás creyendo, entonces tú no eres protestante católico. Y si tú dices amar a Dios, no amas a Dios, amas a un sacerdote o un pastor que te ha metido estas mentiras, porque la Biblia no las habla. Busquen los interlineales, busquen la palabra de Dios, busquen prácticamente analizar la palabra de Dios. Porque si no escudriñamos la palabra de Dios, nunca seremos sabios. Nunca seremos conocedores de la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que engañoso es el corazón, y si tú confías en lo que tú crees, el corazón tuyo te puede estar engañando. Si confías en hombres, maldito el hombre que confía en hombre. Entonces yo lo que los mando a ustedes es buscar la palabra de Dios. Busque la palabra de Dios y lo que estoy diciendo es cierto. Es la palabra de Dios. Esta es lo primero y lo último que debes buscar, mi querido hermano. Así es. No hay otra. Si quieres creer en el infierno, bueno, cree en el infierno de que vas a ir al cielo. Hay personas que le creen a los pastores. Los pastores dicen claramente, hermano, Dios no va a hacer mal, Dios es bueno. Así le dicen, Dios es bueno. Dios no te va a hacer mal, nada más cree, pero no obedezcas. Y quieres vivir una vida totalmente desintegrada de la ley de Dios, no quieres guardar la ley de Dios porque dices que estás bajo la gracia. Es cierto, estamos bajo la gracia, pero ¿qué significa gracia? Gracia significa un favor inmerecido, hermanos, que el Señor nos ha dado a la hora de poner su cuerpo por el nuestro, morir en nuestro lugar. Ese es el favor que Dios nos ha dado. Enviar a su Hijo amado para morir por ti, porque la paga del pecado era la muerte, es la muerte. Y el Señor Jesucristo murió por ti. Esa es la gracia. Pero no crea que esa gracia la vas a obtener
teniendo como un campo de protección que puedes hacer lo que tú quieras. No, la Biblia no me enseña eso. La Biblia me enseña que el Señor te ama, que el Señor quiere que te arrepientas, dice. ¿Y qué? ¿De qué me tengo que arrepentir? Del pecado. ¿Y qué es pecado? La palabra de Dios dice en 1 de Juan 3 que pecado es transgresión de la ley. Pecado es transgresión de la ley. Pecado es transgresión de la ley. Y si me tengo que arrepentir de los pecados, tengo que guardar la ley. Claro que sí. Claro que sí. Pero hoy los pastores que dicen que ya no hay que guardar la ley, que ya puedes ir prácticamente como sea al cielo. Dice la palabra en 1 de Juan 3:4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces, tú quieres infringir la ley, tú quieres decir, quiero andar como quiera, quiero hacer lo que quiera y quiero vivir como yo quiera. ¿Usted cree que ese es el propósito de Dios para ti? ¿Tú crees que Dios te va a llevar a un cielo haciendo las cosas como a ti te gustan y no haciendo las cosas como declara el Rey del universo, el Padre Santo? Creen que lo van a obtener la gracia yendo al templo de piedra todos los domingos. Otro, se la pasan viendo los domingos al templo de piedra. ¿Ah? ¿Y quién dice que la palabra de Dios dice que debemos guardar los domingos como adoración? Eso fue un mandato católico. Escudriñen, analicen quién fue el que puso ese mandato en tiempo de Constantino. Donde la Biblia dice que yo tengo que reunirme o tengo que congregarme o dedicarle ese día a Dios el primer día de la semana. Me dice el séptimo, y el séptimo es sábado, o Shabbat, que significa descanso o reposo, o cesar. Eso significa. Pero hoy la gente quiere hacer lo que le dé la gana. Quiere ir al cielo como ellos digan. Y pues lamentablemente están cometiendo el peor error de su vida. Estás siendo empezado en balance y vas a ser hallado falto. Ahora, yo les digo esto porque la gracia se está terminando. La gracia es un tiempo. Y ese tiempo se va a terminar. ¿No están viendo los ejércitos cómo están allá en Medio Oriente? Con ganas de atacarse. No se están dando cuenta que los 4 ángeles están sosteniendo los 4 vientos. Cada vez que se predica el evangelio con el Espíritu de Dios, Satanás levanta bandera. Cada vez que el Espíritu de Dios cae a los hombres, Satanás levanta bandera. Pregúntele a las personas en Pentecostés cuando cayó el Espíritu Santo, ¿qué vino después? Vino persecución. Cuando se predica el mensaje de Dios, viene persecución. La gracia es un tiempo también de arrepentimiento, hermano Luis Ramírez. Y si seguimos con pensamientos inicuos, pensamientos egoístas, con pensamientos malos en nuestro cerebro, pensando mal de todas las cosas, pues tampoco vamos a entrar en esa gracia. Debemos demostrar un cambio en nuestra vida. Exhibir una santidad sea real, no la santidad que exhibían los fariseos. Por eso es que les daban estas doctrinas o estas parábolas para ver si se volvían. Porque no creyeron a Moisés, no creyeron a los profetas, ni tampoco creyeron en el Hijo de Dios. Me llama la atención lo que les dice el Señor Jesucristo en Mateo 23. Me llama mucho la atención lo que les dijo el Señor Jesucristo en Mateo 23. Dice Mateo 23. Entonces habló a Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, 23:1. Entonces habló Jesús a la gente y a los discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. En las enseñanzas de Moisés se sentaban, no, ninguna. Ellos decían hacer, pero no hacían. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Así les digo yo a todos los montones de pastores que hoy dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo los mueven. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres.
pues ensancha sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos. Les gustaba ser adorados, igual que hoy. Pastor, pastor, que las damas de la iglesia vayan detrás del pastor. Pastor, pastor, le traje un regalito. Vienen algunas con una manzana. Vienen algunos y dicen, ve, pastor, aquí le traigo el último carro del año. ¿Qué es eso? Al Señor es el que tenemos que darle honra y gloria, no un pastor ni un sacerdote. Dice, y aman los primeros asientos en las cenas y en las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen maestro, maestro, maestro. ¿No lo han visto en las iglesias? Hoy estábamos aquí sentados almorzando, mi esposa y yo, y aquí al frente hay una iglesia pentecostal. Y pusieron una pastora a dirigir. Y el esposo de la pastora obviamente es el pastor. Pero la que predica es la mujer. Cosa que son enseñanzas contrarias a la palabra de Dios. ¿Ah? Cash Luna también, mi hermano. Cash Luna. En jet, millonario, multimillonario, y la gente le sigue dando. ¿Por qué? Por decirles mentiras. Decirles, hagan lo que quieran. Yo les digo, hermano, y se enfurecen porque no le digo pastor. No, es que el único pastor que tú tienes es Cristo Jesús. Ese es el buen pastor. Es el único. Aquí los hombres no son pastor. A mí me molesta cuando a veces alguien me dice, pastor. Yo no soy pastor. Yo soy un hermano igual que ustedes, que tomo la Biblia y empiezo a hablar de la palabra de Dios. No puede haber jerarquía. La jerarquía no existe. El mismo Jesucristo vino y dice, yo vine a servir, no a ser servido. ¿No lo dijo? Y el primero que lavó los pies a sus discípulos fue Jesucristo. Dice que se colocó, se ciñó prácticamente, se arrodilló. ¿Y saben quién fue el primero que le lavó los pies? Averígüenle, se los dejo de tarea. ¿Quién fue el primero a que Jesús le lavó los pies? ¿A quién? Dice Vanessa Limones, a Judas. ¿Por qué? Porque quería alcanzarlo. Yo me imagino con sus ojos Jesús lavándole los pies, diciéndole arrepiéntete. En su adentro, arrepiéntete. Y Judas no entendía ese acto de amor tan lindo que el Señor Jesucristo estaba haciendo. Y le lavó los pies y se los secó con un amor. ¿Por qué? Porque no quería que se perdiese. A lo último, pasaron a la cena y le dio parte en la cena. Y los otros discípulos les preguntaron, ¿y quién es el que ha de entregarte? Porque recuerda que era una mesa grande con 12 personas. El que mete la mano conmigo a la mesa, al plato, este es el que me va a entregar. Fue Judas. Y le dijo, lo que has de hacer, hazlo pronto. Judas no tuvo ese arrepentimiento. ¿Cuántos Judas hay hoy? Que el Señor Jesucristo les está hablando por medio de su palabra y no tienen ese arrepentimiento genuino. No tiene ese arrepentimiento genuino. Siguen tergiversando, siguen por el camino del mal, siguen en los sistemas religiosos. Y el Señor Jesucristo te está llamando diciendo, sal de ahí, sal de Babilonia, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados. Judas se robaba los diezmos y las ofrendas, correcto. Dice que metía la mano en la bolsa, era ladrón. ¿Ah? Qué interesante eso. ¿Y quienes meten la mano en la bolsa hoy son ladrones? ¿Cuál es el espíritu de Judas que se ha levantado hoy? Espíritu de traición. Y traicionan a los que predicamos el evangelio. Eso me pasó a mí en un sistema religioso. Yo entré a un sistema religioso a predicar. Y prediqué la verdad. Y me montaron persecución.
Y les decía la verdad de frente. Y no me podían debatir la verdad. Por eso yo me río con personas que entran a veces acá. Correcto, Junior. Les decía la verdad de frente. Les decía, mira, ustedes empezaron como la profecía dice, pero hoy en día se ha desviado tanto que ya no parecen la iglesia de Dios. Ahora toman el Shabbat para fiestas, para días de victoria, para recoger esto, para recoger aquello. Parece un mercado persa, clubes de conquistadores, clubes de aventureros, clubes de esto, clubes de aquello. Las mujeres van en minifalda a la iglesia, no hay pudor, pintadas, parecen a Cleopatra, a Jezabel, el espíritu de Jezabel dentro de la iglesia, homosexualidad dentro de la iglesia permitida, sistemas ecuménicos. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo? Salir de este sistema totalmente. Porque el que le gusta estar en un sistema así, prácticamente es un adulterio espiritual. Es un adulterio, había adulterio por todos lados. A los que tenían plata, los que daban buen diezmo, les permitían de todo. Todavía lo hacen. Les permiten todo. Ah, hermano, usted se equivocó con la hermanita, usted es casado, quedémonos callados y que sea Dios el que juzgue. Pero si tú eras pobre y tú cometías un error, te disciplinaban o te desfraternizaban. Eso está de moda. Y lo digo honestamente, hermano, porque yo pertenecí a lo que tenía que ver con dirigencia de una iglesia. Y yo me destapé, empecé a predicar del nuevo orden mundial y dije la verdad a los sistemas ecuménicos. Y decía, hermano, no predique de eso. Le digo, ¿por qué? Dice, porque exhibe a la iglesia. Pero si ustedes mismos se están exhibiendo, las redes sociales explotan hablando de esto. Y el espíritu de Judas está dentro, no solamente de ahí, de todos los sistemas religiosos. Pero la gente no quiere abrir los ojos. La gente dice, ah, no, es que es esta iglesia. ¿Ah? La iglesia de la profecía. Yo les pregunto a ustedes, ¿el pueblo de Dios no era Israel? ¿No era el pueblo de la profecía, sí o no? Sí. El pueblo de la profecía era Israel. ¿Qué pasó con Israel? Se volvió ramera. Dice que Judá se volvió ramera porque Israel fue disipado, las 10 tribus de Israel. Solo quedaron 2. Se convirtió en ramera. Adulteró espiritualmente y adulteró con todos los países vecinos. Hizo uniones ilícitas. Lean el libro de Jeremías. Lean Ezequiel, donde dice claramente que en el templo se veía abominaciones. Pero hoy no queremos despertar del letargo. El hermano es disidente. Solo con eso lo arreglan todo. Y no saben ni qué es la persona disidente. El hermano Jeremy es disidente. ¿Ah? Ustedes no sabían que muchas iglesias se basaron en la disidencia. De hecho, todas las iglesias que hoy hay en día están basadas en la disidencia. Los metodistas salieron de la iglesia católica. Los bautistas salieron de la iglesia católica. Anabatistas. ¿Ah? Los menonitas salieron de la iglesia católica. Los adventistas salieron de los metodistas y de los bautistas. Son disidentes también. Entonces, ¿por qué le dicen disidente a la gente si ustedes vienen de la disidencia? Están como el señor Zanahoria, que le llama inmigrantes a todo el mundo cuando él es un inmigrante. El señor de allá de la nación del norte. Le dice a todo el mundo inmigrante, tiene que ir para afuera y para afuera. ¿Y de dónde viene él? No viene de una inmigración también. ¿Ah? ¿Ah? Entonces le llaman disidentes. A Jesucristo le llamaban disidente. Los mismos fariseos le llamaron disidente. Porque no podían contrarrestar la verdad que predicaba Jesucristo. No podían contrarrestar su sabiduría. Y le decían que él tenía una actitud disidente. Inclusive eso está en un libro adventista que se llama El deseado de todas las gentes. ¿Casualidad? No, no es casualidad, hermanos. No es casualidad. Es que todo se vuelve a repetir. Lo que pasó anteriormente se refiere hoy.
Y si anteriormente había apostasía, hoy el mismo Señor Jesucristo me dice que será como en los tiempos de Noé. Y los fariseos de hoy se visten de corbata. También se visten de corbata. Los fariseos de hoy se visten de sacerdotes. Los saduceos de hoy están dentro de las iglesias, manipulando el sistema para enriquecerse. Pero la gente no quiere abrir los ojos. Y hoy la gente se comporta igual que el rico, igual que los fariseos, porque no quieren ayudar al necesitado, al pobre, al desvalido, a quien realmente necesita. Hay personas que realmente se necesitan, personas que no tienen dónde vivir, personas que padecen de hambre, personas que están prácticamente enfermas. Estas personas tienen que acordarse lo que se llama iglesia hoy y dejar de estar manteniendo un atajo de barcos que hay. Al que realmente, porque hay unos que les gusta pescar en río revuelto. Aquí viene la situación. Hay que tener muy claramente y bien dirigido nuestra mente. Y tratar de colaborar con el mensaje de salvación. Si usted lo predica, pues predíquelo. Predique también el mensaje de salvación. Pero el que está fuera de telarañas religiosas, un mensaje claro y contundente para el último tiempo, sin ataduras religiosas. Las religiones prácticamente son parte de las ataduras a los que muchos van a quedar atados en esta tierra. Y la gente no se percata, hermanos. Vayamos al Señor Jesucristo. Yo los invito en el nombre de Jesús. Busque al Señor Jesucristo. Busque al Señor Jesucristo. ¿Y cómo lo busco, hermano Jeremy? ¿Tengo que congregarme en un templo? No. Arrodíllate en tu hogar. Arrodíllate en tu cama. Ahí a la par de tu cama, donde estás sola. Derrama lágrimas. Y dile: Señor, soy pecadora. Soy pecador. Pero tú, Señor, tienes el poder de librarme de este cáncer de pecado. Ayúdame. Ayúdame a mejorar. Dame esa fuerza necesaria para mejorar, para ser igual que tú. Porque el Señor vino a darnos ejemplo de cómo ser. Pero a veces no entendemos eso. Necesitamos humildad. Necesitamos prácticamente ir al Señor Todopoderoso. Y dice: pero no dejéis de congregarte. Sí, aquí habemos ahorita 90 personas adentro. Y por hay 100 y resto 200. A veces hay más. En estos días tuvimos 18,000 personas. Para honra y gloria de nuestro Dios. Pero desde allí buscarás al Señor tu Dios y lo hallarás si lo buscas con todo tu corazón y con toda tu alma. Amén. Así debe ser. Buscar al Señor es abrir el corazón al Señor Jesucristo. Tú no necesitas nada de esta tierra para encontrarte con el Señor. Muchas personas, tal vez hoy estoy hablando por una persona que está en una cárcel. Tal vez estoy hablando de una persona que está en un hospital. Tal vez estoy hablando para una persona que está enferma, que se siente desahuciada y que piensa que ya prácticamente ya no tiene oportunidad. Pues yo le puedo decir que pueden nacer de nuevo. Exacto, Paul. El Señor busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Tú no necesitas de un templo de piedra, una denominación, un pastor, un ser humano. Tú no necesitas de nadie así. Tú necesitas de Cristo Jesús, el intercesor entre el Padre, para que Él arregle la relación nuestra que se había perdido con nuestro Padre Celestial. Eso es lo que necesitamos. El mundo necesita más del Señor Jesucristo, del Príncipe de Paz. Debemos amar a Dios y a nuestro prójimo, sí. Pero hay muchos que no se dejan amar.
Hermanos, ¿ustedes creen que yo me siento aquí 2 horas en esta silla? Que a veces hasta calambres se me dan los pies porque ya uno está viejo. Y hermanos, ¿usted cree que yo me siento por qué? Yo me siento para predicar la palabra de Dios y por amor a todos ustedes. Para que ustedes busquen al Señor Todopoderoso en espíritu y en verdad. ¿Usted cree que es bonito prácticamente estar sentado aquí que lo estén ofendiendo? Bueno, pues es parte de esto. Si al Señor Jesucristo lo crucificaron, ¿qué no harán con nosotros? Y todo el que se mete al Redentor muere crucificado, dice. ¿Ah? Atrapados en 4 paredes, un engaño. Sí, es cierto. El Señor Jesucristo nos llama a predicar el Evangelio a toda criatura. Y cuando estamos en un templo de piedra, hermanos míos, en 4 paredes, se predican los mismos llegan a la iglesia, los mismos están ahí, es un club social. Pero qué bonito es conocer personas de todo el mundo. Yo me gozo, mis queridos hermanos, ahora estoy conversando con ustedes. No estoy predicando ya, pero yo me gozo cuando yo me dice, hermano, te estoy viendo desde Italia, saludes. Un hermano Nani. O cuando una hermana de Colombia se va para Tailandia, como la hermana Wendy, mis hermanos, estoy en Tailandia. O cuando llega un hermano como Habacuc, que me dice, hermano, estoy en España, otros estoy en Portugal, otros estoy en tal lado, otros estoy en Estados Unidos, otros estoy en México, otros estoy en Colombia, Venezuela, estamos en Brasil, estamos en Argentina, estamos escuchando. ¿Sabe qué es eso? Y yo le digo a mi esposa, Xenia, le digo, mira, Dios tiene remanente en este mundo, por todo el mundo. Dios tiene una iglesia dispersada. Dios tiene una iglesia dispersada. ¿Y sabe por qué no tienen templos? Les voy a decir por qué. Porque en templos sería muy fácil una persecución para el enemigo, matarlos a todos. Dios tiene una iglesia, Dios tiene una luz aquí, Dios tiene una luz acá y otra luz acá. Cuando usted llega a un patio y sabe que el patio está oscuro, usted no pone todas las luces juntas, ¿verdad? Usted toma una luz, la pone acá, otra acá, otra acá, otra acá y otra acá. Y esa luz alumbra todo ese lugar, todo ese solaz, todo ese solar. Y alumbra todo ese patio. Y cuando tú prendes esa luz, da luz. Y tú ves clarito en todo lugar. Eso es lo que hace el Señor. El Señor levantó una iglesia espiritual para que alumbre en todo el mundo. Y esta iglesia debe alumbrar con la luz de nuestro Señor Jesucristo. Todo el mundo. Todo el mundo. Gracias, Paul. Dios te bendiga. Todo el mundo. No importa donde tú estés. Lo importante es que tu vida alumbre a Cristo Jesús. Que seas un testimonio para que otros, por medio de ese testimonio, se puedan convertir. Y dirá la hermana Yoris Arón, yo estoy en Colombia. Pero gracias a tu testimonio también muchos en Colombia se pueden convertir. Habrá algunos que son difíciles, pero con oración y con creer en el Señor Jesucristo, esa luz algún día les va a llegar. Debemos ser la luz para el mundo. Si ustedes analizan, hermanos, la iglesia tiene que ver con un conjunto de fieles. Y el sol de justicia, dice la palabra de Dios, exacto, hay que convertir la gente a Cristo. El sol de justicia, dice la palabra de Dios, que es el Señor Jesucristo. Ahora, cuando el sol brilla en la noche, ¿cómo nos llega la luz a los que estamos en oscuridad? Cuando el sol brilla en la noche, llega la luz a la luna. Y la luna es el resplandor del sol de justicia. La luna es la iglesia. La luna es la iglesia. La iglesia debe alumbrar en tiempo de oscuridad. Y así debes alumbrar tú, mi querido hermano, en tiempo de oscuridad. Por eso, hermanos, es necesario ayudar a estos, los desvalidos, a los pobres, los huérfanos, el necesitado, a estos. Estos están lucrando, están llenándose. Estos no tienen corazón. Ni siquiera tienen temor de Dios. ¿Por qué? Porque tienen el espíritu fariseico o de los saduceos implantado en su corazón, y también el espíritu de Judas en su corazón también lo tienen.
Hay que abrir nuestros ojos, mis queridos hermanos, y decir la verdad, hermanos. Esto pasa y esto está pasando. Bueno, hermano Fernando Urbina, el rico se fue al infierno, es una parábola, yo lo he dicho, y no se saca una doctrina, porque el infierno es un lugar ficticio. Pero el rico estaba enseñando a Jesucristo que el rico representaba a los fariseos y a los saduceos, y los pobres a los desvalidos. Y así eran como eran los fariseos y los saduceos. Y el espíritu de Balaam. Ahora me acuerdas una cita, mi querido hermano, y escúchenlo, se los voy a leer todos. Una cita en el libro de Pedro, donde habla de eso, del espíritu de Balaam. Segunda de Pedro 2, Segunda de Pedro 2:1. Segunda de Pedro 2:1. Vamos a leerlo todo el capítulo y escuchen. 2:1 en adelante, pongan atención y analicen y comparen lo que estoy diciendo con los líderes religiosos hoy. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor Jesucristo que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Estos que están aquí. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino a la verdad será blasfemado. Y por avaricia, amor al dinero, harán mercado de vosotros, o mercadería de vosotros, negocio, con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al abismo, al tártaro, la verdad que ahí dice tártaro, no dice infierno, es una traducción mala, los arrojó al tártaro, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Correcto, hermana Mirta. Porque este justo que moraba entre ellos, o sea, Lot, afligía cada día su alma, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente aquellos, oigan, que siguiendo la carne andan en concupiscencia, pensamientos impuros, e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, se está hablando a los falsos profetas, falsos maestros, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón o el premio de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas quienes aún, mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores. Oiga, tienen los ojos llenos de adulterio. Oiga lo que dice ahí. No se sacían de pecar, seducen a las almas inconstantes. Tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga hablando con voz de hombre refrenó la locura del profeta. ¿Quién era Balaam?
un supuesto profeta de Dios que fue convencido por riquezas a tratar de maldecir el pueblo de Israel. Ese es el espíritu de Balaam, el que fija su vida en riquezas como los pastores de hoy. Y vea lo que les dice a los pastores de hoy, a los falsos profetas hoy en día. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían oído, de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente sí, habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, y su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Dice que con solo esto está diciéndome todas estas cosas, y está hablando de los falsos maestros, falsos profetas. Palabras totalmente certeras, hermano Harold. Yo no quisiera estar en el pellejo de un pastor de estos cuando venga el Señor Jesucristo. Claro que sí, hermano. Porque la iglesia de Pérgamo es un tiempo que realmente hubo mucha oscuridad espiritual. Y prácticamente, hermanos, eso se dio en ese tiempo también. Ahora, lo más interesante del caso, hermanos, es que la palabra de Dios nos llama a ser libres, libres de ataduras, libres en Cristo Jesús. En cada esquina forman iglesias para beneficio de esto, ¿sí? Hoy hay tantas iglesias. Ustedes nunca se han puesto a pensar, ¿por qué tantas iglesias si solo hay una Biblia? Bueno, está la palabra de Dios. ¿Por qué tantas iglesias? Porque cada uno de ellos forma iglesias para tener un dividendo, hermanos. Por ambición, por avaricia, hará mercadería de vosotros. Que Dios me los pueda bendecir, mis queridos hermanos, y gracias por haber estado en este live, en el nombre de Jesús. Mañana no doy live, y sería el martes que nos encontremos para honra y gloria de Dios. Correcto, hermana Mari. Dios me los bendiga a todos, y bueno, gracias siempre por estar aquí. Que el Señor les pueda abrir la mente y que les dé colirio espiritual para darte cuenta que hay que salir de estos sistemas religiosos, y prácticamente, hermanos, lo que hay que ir es al Señor Jesucristo a pedir que nos ayude en este tiempo, hermanos. El tiempo no es bueno, el tiempo vienen cosas difíciles. ¿Y por qué es la división de la humanidad? Sí, es cierto. Todas estas iglesias pasan divididas, pero ahora sí se juntan en un solo sistema, un sistema con el sistema papal que se llama ecumenismo, el cual el Señor vomita, porque es un sistema de idolatría. Qué tristeza, hermanos, qué tristeza. Así que Dios me los bendiga, gracias, el Señor les guarde. Vamos a tener una oración especial para todos nosotros, para que el Señor nos selle con su santo sello, que es su Santo Espíritu, y que nos ayude a predicar y a hacer luces en todo el mundo. Amén, hermana Mariela. Oremos. Poderoso buen Padre que estás en los cielos, santo y alabado sea tu nombre, oh Señor. Te damos gracias, oh Señor, porque siempre nos haces hincapié en ayudar a los necesitados, a la gente que está pues mal en las calles, que necesitan de una mano amiga. Ayúdanos a hacer luz también, a mostrarte a ti, oh Señor, y no a mostrar un sistema religioso corrupto, sino a ti, oh Padre. A ti sea la honra y la gloria, oh Padre, por los siglos de los siglos. Perdona nuestras faltas, nuestros pecados, y perdona a las personas que entran al live
también a ofender y a decir cosas contrarias, Señor. Ayúdanos, oh Señor maravilloso, a dar el testimonio correcto, pero el tiempo es demasiado corto, Señor. Así que pedimos, oh Señor maravilloso, que sostengas esos 4 vientos por medio de estos 4 ángeles más para poder predicar tu mensaje. Quédate con nosotros, bendice a todas las personas de este live en todos los lugares del mundo, y a ti sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. En el nombre de Jesús te pedimos estas cosas. Amén y amén. Gracias, mis queridos hermanos, y a Dios toda la honra y la gloria. Dios te bendiga, Ángela, también. Y seguimos en la lucha. Luis Ramírez, bendiciones. Minor Cepeda, Dios te guarde. Y a todos, Irma Ramírez, el Señor te guarde también. A todos los hermanos que estamos aquí, cuídense mucho. Bendiciones, hermana Raque, el Señor te guarde. Y bueno, ya nos conocemos hasta allá, pues. Hermana Yolisa Arón, Dios te bendiga, cuídese mucho. Y bueno, gracias al Señor que pues nos da estas enseñanzas para entender su palabra. Alabado sea el Padre Celestial. A hermana Güerita Greda, hermana, Dios te bendiga. Ruth Catalán, el Señor te bendiga también a ti. Cuídate mucho. Y tremenda enseñanza, porque nos da mucha enseñanza, hermanos, esta parábola. Y bueno, el Señor Jesucristo siempre enfocó eso. El Señor Jesucristo dijo: a los pobres siempre los tendréis con vosotros. Y claramente. Ahora, el orgullo sacerdotal de ese tiempo no era diferente al día de hoy. Bendecida Lisette, Dios te bendiga. Al hermano User 9785, que el Señor te guarde. Gracias, Lisette, y gracias a todos. Y el Señor Jesucristo hizo hincapié siempre en eso. El problema del Señor Jesucristo cuando vino a predicar, ¿sabe quién era? Los mismos sacerdotes. Que tengan paz, el León de Judá. Mañana nos vemos, pero ahí cualquier cosa por el WhatsApp me conversan, me preguntan, y voy a estar anuente al WhatsApp. El Señor les guarde. El problema de Jesús siempre cuando vino a predicar no eran las personas, eran los mismos sacerdotes, que se metían en la conversación, querían tergiversarlo porque andaban buscando cómo matarlo. Y decían practicar la ley de Dios y querían matar a Jesucristo. Es igual hoy. Se meten a los live, a tergiversar los live, se meten cuando usted está predicando la palabra, quieren manipular todo, piensan que ellos tienen la verdad absoluta cuando realmente no la tienen ni ellos. La verdad absoluta la tiene el Padre y nos las transmite a través de su palabra. Alabado sea Dios y su palabra. Gracias, mis queridos hermanos. Saludes a todo el mundo y que el Señor sea el que dirija nuestras vidas. Buenas noches a todos y feliz semana. Hagan el bien y sean focos de luz a nivel mundial en todas partes que estén. Chao, chao.